Ok, como habíamos dicho, la pregunta número 6 es esta. ¿El bautismo es en el río? Esto sí está un poco como que complicado, porque muchos hermanos dicen, no, que el bautismo tiene que sumergirse en el agua, así como que Cristo se sumergió en el sepulcro, bajo tierra, así también el bautismo para morir, y muchos hablan acerca del bautismo, cómo tiene que ser, que como hace la iglesia, que un chorrito de agua no sirve. Vamos a ver qué dice la Biblia, no qué dice el pastor, qué dice el Señor, qué dice el fulano, mengano, no, qué dice la Biblia. Y la Biblia nos dice que el bautismo es en el río. Vamos a ver qué nos dice. Marcos capítulo 1, versículo 6. Dice así. A ver, Marcos capítulo 1, versículo 6. Escuchemos, dice. Juan iba vestido con pelo de camello, llevaba una correa de cuera en su cinturón y se alimentaba de saltamontes y de miel silvestre. Esto era lo que proclamaban. Detrás de mí viene el que es más fuerte que yo. Yo no soy digno de postrarme ante él para desatar la correa de sus sandalias. Yo lo bautizo con agua, pero él lo bautizará en el Espíritu Santo. Por aquellos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán, en el río Jordán. Aquí dice que Jesús se bautizó en el río Jordán. Por eso todos los hermanos se bautizan en un río, porque Jesús se bautizó en el río. La pregunta es sencilla. ¿Qué da el bautismo? ¿Qué da el bautismo? ¿Y dónde lo recibo todo eso? ¿Qué nos da el bautismo? Ya vimos en los videos anteriores qué es lo que nos da. Entonces, en el versículo 8 dice, yo los bautizo con agua, pero él los bautizará en el Espíritu Santo. Fíjense la afirmación que hace Juan. Yo los bautizo con agua, pero él, que es más grande que yo, los bautizará en el Espíritu Santo. Y dice aquí, ¿qué te bautiza? ¿El agua o las palabras que se dice? Esto es una pregunta. ¿Qué es lo que te bautiza? ¿Qué es lo que te da el bautismo? ¿El agua o las palabras que se te dice? O sea, ponerte agua y ya, o meterte en el agua, o cuando te dicen, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál es lo que vale? ¿Qué es lo que te bautiza? ¿El agua o las palabras? Yo los bautizo con agua, pero Él los bautizará en el Espíritu Santo. Es que el bautismo no es limpieza exterior, no, es limpieza interior. Y para esos hermanos que dicen que el bautismo es en el agua porque Jesús se sumergió, el bautismo es sumergirse. Cuando habla de sumergirse no es precisamente en el agua, sino en el Espíritu Santo. No en el agua, no en un río. Cuando dice que el bautismo es sumergir, no es en el agua. Pero muchos lo entienden así, nada más leen un texto bíblico y así lo toman, ¿no? Sino es sumergirse en el Espíritu Santo. Incluso hay unos cantos de los hermanos que no son católicos, y uno que es muy famoso de Adrián Romero, no sé cómo se llama en sí, pero dice, sumérgeme en el río de tu espíritu. O sea que hasta él entiende esa parte, que para sumergirse en el Espíritu Santo no es en el agua, sino en el Espíritu. O sea, nosotros no nos tenemos que sumergir en el agua, sino en el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, ¿el bautismo tiene que ser en el río? No. Acuérdense que el carcelero, cuando se bautizó en su casa, no había río. ¿Con qué se bautizó? Y también allá en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 4 en adelante, y todo eso donde dice que se unieron más a la iglesia, todo ello no se bautizaron con agua, se bautizaron a través del Espíritu Santo con fuego. Es que el agua, el fuego y el Espíritu, la paloma, son símbolos. ¿Sale? Entonces, que precisamente tiene que ser en el río, es una mentira. No tiene que ser precisamente en el río ni en la alberca. Las palabras, y como hace la iglesia, te bautizo en el nombre del Padre, con poquita agua, mucha. Lo que te bautiza no es el agua, es el Espíritu Santo. Y la otra pregunta que vamos a responder en el otro video es la fórmula. ¿El bautismo es en el nombre de Jesucristo o en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Pues te invito a que te quedes acá abajo para ver el siguiente video.